Hoy vamos a hablar con Domingo Villar, autor del Último Barco, publicado por Ediciones Siruela. Es la tercera entrega de la saga protagonizada por Inspector Leo Caldas. Hay dos libros antes, Ojos de Agua y La playa de los ahogados, que por cierto tiene una película. Pero creo que es con la tercera novela de la saga, con El Último Barco, que Domingo Villar se consagra como uno de los grandes autores de la novela negra española. Así tal cual lo digo, por su tono, por su tempo, por la sensibilidad tan bonita que tiene, por los personajes tan vivos, por los diálogos que suenan muy naturales. Creo que es una novela única y difícilmente repetible. Yo del 2019 es sin lugar a dudas una de mis lecturas favoritas. Lo pasé muy bien, así que imaginaos las ganas que tengo de hablar con el autor. Por favor, pasemos ya a la entrevista. Si soy sincero, en ocasiones consideraba que la novela de género era un poco el subgénero que considera tanta gente. Quizá no había tenido las lecturas adecuadas y durante unos años una sucesión de lecturas entre las que tuvieron especial relevancia los libros de Andrea Camilleri, sobre todo los primeros. En fin, se suceden una serie de lecturas que a mí me hacen ver que escribir novela negra no es escribir novela de segunda división, que se puede escribir novela de género y hacer una novela literaria en el sentido más amplio, una novela que emocione y que sea culta y que sea amena, por supuesto, pero que no pierda nada de intensidad y de vigor literario y de detalle. Camilleri enseñaba que se podían cuidar las cosas pequeñas y que no todo eran crímenes, ni sangre, ni balas, y que a veces lo que tenía más importancia eran unas respuestas que no se daban o algo que sugería y esa especie de, por ejemplo, de fatalismo en su relación con Livia, con su mujer, o sus baños en el mar en los que pensaba, o esas casualidades que a veces le llevaban a otro lado. Y bueno, y pensé que si se podía contar cómo era el mundo y cómo era el mundo de una forma honesta, intensa, culta, desde un rincón de Sicilia, alguien me lo estaba contando, porque no me contaba solamente una novela negra, me contaba algo más, algo que me arañaba por dentro y que era y que tenía muchos elementos en común conmigo, tendía puentes desde allí. Yo pensé, ¿por qué no voy a contar yo cómo es el mundo desde otro rincón, desde mi ría, y así vuelvo a mi tierra? Yo estaba, bueno, vivo en Madrid desde hace años y estaba sintiendo un poco esa niebla del alma que decía Cunqueiro, que es este señor al que tengo aquí detrás, que es la morriña. Y escribiendo acerca de mi tierra, podía de alguna manera estar de vuelta en casa y así empecé poquito a poco sin saber bien qué iba a pasar. Recuerdo además una noche en un garito en Madrid, en el Honky Tonk, de noche con muchas copas y con uno de mis mejores amigos, con Guillermo Escribano. Le comenté en medio del humo y que aún se podía fumar en los bares y estábamos en un concierto y dije, oye, voy a escribir una novela negra y no lo sabe nadie, no lo sabe Bea, que es mi pareja, y voy a escribirla acerca de Vigo. Hay un tipo que se llama Leo Caldas, del que no sé casi nada, sé que su padre hace vino, mi padre estaba mayor, mi padre hacía vino también, y era otra forma también de volver a las viñas y de volver a mi infancia y volver a mi casa. Y claro, tuve la suerte de que Willy Guillermo es de mis amigos más entusiastas y le pareció una idea maravillosa y de vez en cuando me llamaba y me decía, ¿cómo vas con eso? Y era un poco nuestro secreto y así surgió. Y yo no sabía, no tenía intención de escribir ninguna serie. Sí que hice algo y es que con Ojos de Agua, que era mi primera novela, la desplumé, le resté 40 o 50 páginas. Cuando estaba terminada, pensé, si a alguien le interesa la vida de este tipo, pues ya tendré tiempo de contarlo más adelante. Pero yo no sabía si alguien me iba a publicar, no sabía si alguien me iba a leer. Ojos de Agua, no sé si lleva en Siruela 18 ediciones y en Bolsillo 60 y tantas, y se ha traducido un montón de lenguas. En gallego también, pues, no sé, se ha vendido una barbaridad, pero la realidad es que en gallego salió con 800 copias y en castellano salió con 1200 copias.
O sea que la esperanza de que todo esto que se ha producido se produjese no la tenía ni mis editores ni yo. Todo ha sido una aventura maravillosa. ¿Y cómo se gestiona el éxito? Porque realmente, por lo que me cuentas, fue una sorpresa total. Sí, bueno, el éxito es dudoso. O sea, el éxito real es cuando con la Playa de los Ahogados yo puedo dejar de dedicarme a otra cosa para dedicarme íntegramente a escribir. Y luego algo maravilloso que es encontrar que hay gente en rincones distintos del mundo que ha conocido mi tierra a través de mis novelas, e incluso algunos han dado un paso más y siguiendo las huellas de mis personajes han decidido a conocerla, y eso, bueno, eso sí que no deja de emocionarme. Sí, porque además es súper bonito cómo escribes Vigo, ¿no? Las rías. No sé, realmente uno se siente ahí. Yo recuerdo que cuando justo después de terminar La Playa de los Ahogados me tocó un congreso en Vigo y, Sí. y aquello que dices, no, pues salgo a cenar, ¿no? Salgo de hotel y voy a cenar. Y me permití un paseo largo, 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 tanto antes como después, porque me apetecía, ¿sabes? Y me imaginaba realmente, mira, pues igual este sitio le gustaría a Leo Caldas, ¿sabes? O sea, sé que suena muy friki, pero, pero te Bueno, prometo que yo, lo pensé. sí, a mí me pasaba Carlos, que era el regente del Eligio, se murió en verano de 2018, pero eh, él era el que llevaba la taberna y es amigo de Caldas en la actualidad y mío lo fue hasta el día que se murió. Y yo recuerdo que iba por allí y Carlos siempre me daba el parte, me decía, han venido holandeses, o han venido unos rusos, o han venido tal, o unos de Écija, y han venido de Mallorca, y, no sé, y él estaba tan emocionado como yo. Y luego me daba correspondencia, que me dejaba, siempre tenía un atillo con correspondencia, que siempre eran cartas o cosas o regalos o tal, que nunca eran para mí, siempre eran para Caldas. Qué Y, bueno. y bueno, es todo un poco friki, pero es muy bonito. Sí, me imagino. Y una pregunta, porque claro, llama mucho la atención que de la Playa de los Ahogados hasta el último barco hubo que esperar 10 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que las cosas no salen como uno prevé. Yo no escribo muy deprisa, escribo en gallego y en castellano, voy en dos lenguas, haciendo capítulo a capítulo, traduciendo, le doy muchas vueltas a todo. Si no estoy contento con un adjetivo, me quedo a vivir en la frase los días que sean necesarios hasta que lo encuentre o hasta que lo suprima o hasta que encuentre algo que me guste, hasta que encuentre la musicalidad que pretendo encontrar en el texto. Y bueno, arranqué, tenía un libro prácticamente terminado y después en el verano en diciembre del año 2013 se murió mi padre. Yo tenía, bueno, pues como todo el mundo con su padre, no era ningún caso especial, pero vamos, me llevaba muy bien con él. Y teníamos mucha intimidad. Y mi padre había sido un padre mayor, me había tenido cuando la edad ya le llegaba para ser mi abuelo y había sido de vocaciones tardías. Y, y a mí me dejó en un lugar emocional distinto del que estaba el libro que yo estaba corrigiendo. Y avisé a las editoriales, ya había un título, había hasta cubierta, ISBN, se iba a llamar Cruces de Piedra, y contaba también la desaparición de Mónica Andrade y su búsqueda, pero se contaba de otra manera. Y empecé a corregir, avisé a las editoriales, les dije, oye, vamos a dar marcha atrás a esto, y empecé a escribir, empecé a corregir, y cuando me di cuenta, eh, escribí una novela distinta, escribí una novela como El último barco, que es una novela negra y es una novela que habla de muchas cosas, pero sobre todo es una novela que habla de la paternidad, de la maternidad, de lo complicado que es ser padre y ser hijo, y de ese momento tan perturbador en la vida de un adulto, de los que hemos tenido la suerte de llegar de que nuestros padres estuviesen vivos a determinada edad. Pues hay un día que es una frase repetida o una caída o una llamada de teléfono en el que un padre deja de ser un refugio y empieza a ser un motivo de preocupación. Y ahí coloqué a Caldas, y a partir de ahí, bueno,
casi sin darme cuenta, porque yo creo que fue de manera involuntaria, pero acabé construyendo un parapeto de relaciones de padres y madres e hijos e hijas, y encima de ella levanté la novela. Y es la misma historia, la misma historia, la misma investigación, la misma historia detectivesca, pero contada desde otro lugar emocional. Sí, y se nota, la verdad es que llega mucho al lector. Y bueno, y tardé otros 4 años, claro, 4 años en la primera, tirarla y volver a escribir a mi ritmo, que no me duele nada, ¿eh? Nada me gusta más que escribir, no me cambio por nadie. Y además yo no soy escritor cuando doy entrevistas, ni cuando salgo en la tele, ni cuando me hacen reseñas. Yo soy escritor cuando estoy en mi mesa escribiendo y es lo que más me gusta del mundo. Y luego lo maravilloso de nuestro oficio es andar el camino y vivir esa vida prestada que luego regalamos a los lectores, pero que nos sucede a nosotros también y que nos permite emocionarnos y soñar a través de unos personajes como si soñásemos nosotros. ¿Y hay un arco pensado para Leo Caldas? No, yo no creo en la esencia de los personajes, yo no creo en una serie de virtudes o en darle en una planificación, yo creo en su existencia, creo que están vivos y que ellos, a medida que hablan, actúan, piensan, desean, sueñan, recuerdan, me van enseñando quiénes son y yo voy conociendo a Caldas poco a poco, como voy conociendo un amigo y voy compartiendo con él momentos, pero yo no le conferí una serie de dones y unas cualidades y unos defectos y unas virtudes y con ellas levanté un personaje. No, yo llamé a una puerta de un personaje y me abrió la puerta y poco a poco lo fui conociendo igual que los demás. ¿Y cómo son tus procesos creativos? O sea, ya no me has contado un poco, pero ¿haces antes de ponerte a escribir el borrador escaleta, sinopsis, todos estos procesos o cómo es? Bueno, mira, por ejemplo, ¿ves? Tengo Ajá. mapas de personajes, notas. Por ejemplo, estos son cosas que pasan en distintos escenarios y de los que me tengo que acordar. Y luego, bueno, por supuesto, innumerables cuadernos y siempre voy con un cuadernito pequeño de estos tipo pasaporte y de estos pues tengo 60 o 70 para el libro nuevo ya. Y bueno, lo que intento es saber más o menos cómo están relacionados y tal, pero después empiezo a escribir y me voy olvidando de esto. Lo tengo así a mano, pero no sigo de una manera muy fija un guión. O sea, digamos que tengo una brújula, sé hacia dónde tengo que ir. Desde luego hay un caso policial y el caso policial sí que tiene que tener un principio y un final. Y además los que escribimos crimen o investigaciones y crímenes y tal, tenemos que tener claras las dos historias. Porque una novela negra tiene dos historias. Una es la historia del crimen pretérito que se quiere investigar y otra es la historia de esa investigación. Y hay lugares donde se cruzan y son los que permiten, en mi caso, a Caldas acabar descubriendo la verdad, acabar descubriendo los porqués, qué es lo que sucedió. Y esas historias sí que las tengo claras, sí que sé lo que ha pasado o conozco un final. Lo que pasa es que a medida que voy escribiendo se me van apareciendo finales distintos o alternativas o otras posibilidades y yo las abrazo si son mejores. Lo que no hago es desechar las cosas buenas que se me puedan aparecer en el camino por ser fiel a la idea primigenia. ¿Y cómo son las documentaciones? Porque claro, al ser una trama policial hay muchas leyes, hay pues modos de hacer. Ahí voy, ¿no? poco. Sí, de eso hago poco, ni me veo con polis ni nada. Tengo una amiga juez que a veces me riñe, me dice, bueno, esto no lo puedes poner, esto... Entonces lo que hago es que le paso el manuscrito antes o le consulto alguna duda o tal, y le digo, oye, dime si esto es una burrada o... y ya está, pero soy bastante mesurado, entonces en todas esas cosas no me meto en demasiado procedimiento precisamente para no meter la pata y porque me interesa poco el
la investigación policial en sí, los entresijos de la comisaría. Nunca he estado en una comisaría y me dicen, oye, tengo un detenido, ¿por qué no te dejamos verlo en el calabozo? No quiero ver un detenido en el calabozo, no. Prefiero imaginarme cómo es un calabozo y imaginarme cómo es una comisaría que estar allí dentro y verlo de verdad, porque va a perder toda la magia que tiene para mí. Entonces, por ese lado, no investigo nada. Lo que sí que investigo hasta la saciedad es el entorno en el que quiero, o sea, el nido de la historia, el lugar en el que la quiero ubicar. Para la playa de los Ahogados, pues me pasé horas y horas con marineros de bajura, salí en barco con ellos, estuve con redeiras que arreglaban los aparejos, con las nasas, estuve con carpinteros de ribera, en fin, leí todo lo que tenía que leer o lo que yo creía que tenía que leer. En el último barco pues pasé horas, muchísimas, en la Escuela de Artes y Oficios, hablando con Miguel Vázquez, con Ramón Casal, con Eduardo, con todos los maestros artesanos, intentando entenderlos y además intentando que destilaran lo que ellos no consideran extraño. Muchas veces es un escritor que viene aquí, entonces te quieren contar las cosas más llamativas y esas no son las que te interesan. Las que te interesan son las cosas de verdad, las que ellos hacen de manera inconsciente, que son las que a ti después te ayudan a enriquecer el texto, porque no hace falta que sea algo... no hacen falta grandes cosas, es al revés. La verdad está en los detalles pequeños y en las cosas que ellos hacen de manera inconsciente, en cómo se frotan las manos en un paño, o cómo lijan la madera, o cómo la soplan, o cómo la escuchan, cómo la tocan, que es algo a lo que ellos no dan tanta importancia, como a lo mejor a una filigrana, y a ti esa filigrana te da igual. Y entonces para eso sí que me pasé muchas horas, me pateé el litoral de Tirán 20 veces, estuve en el barco todas las veces que necesité estar, pero después me vengo a Madrid y escribo desde la memoria, ayudado por los apuntes que he tomado, pero escribo desde la memoria y lo que quiero es que me quede el olor, que me quede el aroma y ser capaz de rememorar aquello. Que yo creo que lo fundamental es el viaje emocional y no importa tanto si eran 3 ventanas o eran 4, sino que el ambiente que hay allí sea el mismo que yo sentí cuando caminé, cuando abrí aquella puerta de la Escuela de Artes y Oficios, entré en el taller de lutería antigua y me encontré a la gente en los bancos de carpintero lijando unas piezas de madera, que luego supe que eran tapas armónicas de arpas, pero entonces no lo sabía, y había serrín que estaba en suspensión, había una luz que entraba un poco oblicua, una luz de atardecer, de primavera, y había unos ventanales grandes, y todo eso es lo que yo quería incorporar, y eso es muy difícil escribirlo. Es que al llegar tampoco te puedes parar a escribirlo, es muy difícil encontrarlo en una nota, eso se encuentra en el recuerdo más que nada. ¿Cómo se te ocurrió la trama policial? O sea, ¿cómo dijiste, sí, irá de la desaparición de esta chica? Bueno, porque quería contar lo que pasaba en la Escuela de Artes y Oficios. Hubo un tiempo que hubo una tentación de cerrarla y de hacer de ellas las dependencias municipales, un poco como había hecho Ruiz Gallardón con el Palacio de Telecomunicaciones en Madrid, de Correos, que hizo de la alcaldía. Y entonces yo pasé por allí, no sabía muy bien qué clases impartían en la Escuela de Artes y Oficios. Mi madre había hecho un curso de pintura y yo entré por allí un día y me quedé asombrado y pensé que todo aquello lo tenía que contar. Y pensé que a lo mejor la forma era teniendo a alguien que trabajase allí y cuya vida hubiese que investigar. Había escrito La playa de los Ahogados arrancaba con un muerto y aquí pensé en no hacer un muerto y que una persona desaparecida me gustaba, porque un poco como la Rebeca de Daphne du Maurier o de la película de Hitchcock se va
vamos conociéndola a medida que la recuerdan y a medida que la mencionan y hablan de ella los distintos personajes, y vamos conociendo distintas facetas en sus distintos ambientes, y el personaje, aunque no está, crece, y me apetecía hacerlo así, y por eso pensé en escribirlo. Estuve mucho tiempo luego temblando, claro, porque a veces la realidad te escoña una idea. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir La playa de los ahogados, le había contado a mi padre que era de un marinero que se moría en Monteferro, que es un monte que hay en las estribaciones del Ayuntamiento de Vigo, al fondo de la ría, y se moría, en una zona en la que se sacan percebes y tal, en la que hay furtivos, y allí se moría ahogado, y que después era un atracador de bancos y tal, y la historia iba a ir de unos atracadores de bancos. Y yo recuerdo que mi padre una vez me llamó y me dijo: oye, ¿has visto La voz de Galicia? No, me dice: oh, pues es que léela, tal, que mira lo que sale y tal. Total, que empecé a leer aquello, y había un tío que se había ahogado exactamente en el sitio donde se ahogaba el personaje de mi libro. Yo llevaba, a lo mejor, no sé, 60 páginas escritas, 70, no mucho más. Y a los días, el día siguiente, me vuelve a llamar mi padre y me dice: ¿has vuelto a leer lo que pone aquí? Entonces abro el periódico, me manda un enlace, no me acuerdo cómo es la cosa, y el tipo que se había ahogado se llamaba Bernardino, no sé qué, no sé cuánto, que era un famoso líder de una banda de atracadores de bancos. Y yo, coño, la realidad me ha copiado la novela. Total, que tuve que desestimar todo aquello y empezar a escribir y pensar en una trama completamente distinta. Con El último barco me sucedió algo parecido. Los últimos meses estaba temblando, porque yo estoy convencido de que hay alguien que desapareció allí y que va a aparecer en el mismo sitio. No en el mismo sitio, pero en un sitio semejante bueno, le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a Mónica Andrade. Vaya. Y estuve temblando con que eso me pasara. Sí, bueno, con que me hiciera volver a empezar. ¿Y qué hábitos de escritor tienes? ¿Te obligas a escribir cada día o cuando sientes el impulso? Bueno, sí, escribo cada día, o escribo o trabajo cada día. Leo mucho. Suelo escribir de noche, me gusta escribir de noche. Tengo 3 hijos, ya van siendo mayores, tienen 16, 14 y 7, pero hasta, durante la escritura del último barco, pues nació mi hijo Antón, el pequeño, y los otros pues fueron muy pequeños y dieron mucha guerra. Y de noche, cuando está la casa tranquila, es cuando yo escribía, y por la mañana, cuando se van al colegio, corrijo lo que han hecho, lo que he escrito durante la noche. Y es lo que me gusta escribir de noche. Y escribo en un ordenador y tomo un montón de notas y escribo despacio y leo en voz alta todo lo que voy escribiendo. Antes de dar un capítulo por bueno, lo he leído primero yo y después se lo he leído a alguien. Y leer en voz alta ayuda al proceso de decantación, como en el vino. En la decantación, la cuba de decantación es una cuba a la que pasa el primer mosto para que los pozos se vayan al fondo, decanten, se quede limpio, y después lo pasas ya a las cubas de fermentación. Pues la lectura en voz alta ayuda a decantar. Hay muchas cosas que tú no notas que sobran hasta que la lees en voz alta, y sobre todo si se las lees a alguien. Si lo lees para ti, el efecto no es el mismo, pero si hay alguien que está escuchando, aunque no te haga ni puñetero caso, aunque no te escuche, pero si tú tienes la certeza, o si tú te haces la ilusión de que estás leyendo para alguien, si hay alguien que está escuchando, hay muchas cosas que sobran o que no están bien, o rimas internas. Te das cuenta de que algo está repetido, de que algo no es necesario, y eso hago. Y tengo penitentes. A mi padre le leí toda La playa de los ahogados y Ojos de agua, se los fui leyendo a él mientras escribía. Ojos de agua no tanto. Ojos de agua le leí cuando ya estaba el libro prácticamente hecho. La playa de los ahogados desde el principio, y con El último barco
mientras fue el primer manuscrito, también le leía a él, después, claro, se murió, después he buscado otros penitentes para leerles. Y eso hago, eso es más o menos mi manera de trabajar. Ahora he encontrado lo de dictar al teléfono. Antes tomaba muchas notas, ahora si se me ocurre algo de noche, me levanto así un poco hurtadillas, le dicto al teléfono, que no siempre entiende bien, y por la mañana veo las cosas que dictaba, porque antes me despertaba, encendía la luz, tomaba notas y era un follón, me sacaban tarjeta amarilla. Me imagino, a mí me pasé igual. De hecho, tengo varias escenas graciosas con mi pareja de Tony, son las 4 de la mañana, por favor. Sí, o Apaga de la luz parar y el vuelve. coche, eso me pasaba, de ir conduciendo toda la familia y de repente y al arcén. ¿Pero qué haces? Nos van a multar y tal. Y sacaba la libreta y perdón, pero no se me puede olvidar esto, un hallazgo o tal. Pero mis hijos también me dicen, mi hijo Antón aún ayer me decía, papá, ¿por qué hablas solo? En voz alta y tal. Y estoy pensando cosas, pensando en diálogos, buscando algo. Y en voz alta, al verbalizarlo, me permite ver si tiene sentido o no. Claro, además los diálogos suenan, también ves si suenan naturales, ¿no? Porque también es otro de los Sí, dones que yo veo en tus novelas, que suenan muy naturales, o sea, realmente no son diálogos impostados, que además la novela negra suelen a veces caer, ¿no? En el tópico de diálogos que suenan como no sí, creíbles. diálogos sacados de una película de gángsters de los años 40, sí. Claro. Y Sí, intento, sí, que suenen naturales, intento que los personajes tengan voces distintas, que no todos hablen de la misma manera, que no hablen como yo. qué Y, difícil es eso, ¿no? sí, bueno, pero es nuestro oficio también, tratar de encontrar la voz de cada personaje. De hecho, me he encontrado muchas veces escribiendo y hay una vocecita que me dice, hey, que yo no hablo así, es el personaje, así hablará otro, yo no. Porque de hecho a mí es una de las cosas que más me llamó de tus novelas, sobre todo El último barco, que para mí es alta literatura, y te lo digo con toda sinceridad, o sea, es alta Bueno, literatura y con una trama policial, ¿no? Pero que realmente ves, ¿cómo te lo cuento? Como una exquisitez en el lenguaje, en el tempo. eh, bueno, intento que los libros se parezcan a los libros que a mí me gustaría escribir. Y bueno, como decíamos al principio, eh, escribir una novela de crímenes no significa matar también el idioma. O sea, matas al muerto, pero el idioma es la herramienta y hay que cuidarla. Y hay muchas más cosas. Está el lenguaje, pero luego es fundamental el detalle, la voz narrativa y lo más importante de todo para mí, que es la emoción compartida. Y yo creo que es la clave de cualquier expresión artística, aunque yo tampoco estoy seguro de que lo mío sea un tema de arte. Yo me parezco más a un artesano, a cualquiera de los artesanos de la Escuela de Artes y Oficios. Ves a aquellos luthiers trabajando la madera con tranquilidad, con calma, haciendo un violín y eligiéndolos bien y dedicándoles todo el cariño y todo el tiempo que necesiten, parándose en los detalles, dándole infinitas pasadas para darle el perfil exacto que buscan. Y eso se parece más a mi oficio, elegir personajes, elegir un entorno y luego dedicarles el tiempo y el cariño que necesiten para intentar que estén como deben. Y como ellos, pues tienen que tirar maderas muchas veces, pues nosotros también debemos desbrozar un poco el texto y si algo no está bien, no conformarnos con qué es lo que hemos escrito, sino volver a intentarlo. Y como les sucede a ellos, en muchas ocasiones cuando terminan el instrumento lo tañen y no suena bien. Y si nosotros tenemos un libro y no suena bien, pues yo creo que lo honesto es volver a empezar. Aprovechar los fragmentos que puedan servir y volver a intentarlo otra vez. ¿Qué consejos podrías dar a los nuevos autores? Pues soy malísimo yo dando consejos. El obvio es que lean. O sea, yo creo que igual que en mi ría los niños quieren jugar al fútbol porque quieren ser Yago Aspas,
lo lógico es que alguien quiera escribir porque quiere ser Hemingway o porque quiere ser Dashiell Hammett o porque quiere ser Faulkner, y que piensen en ese a quien quieren emular y que lo pongan bien arriba, que piensen en alguien que merezca de verdad la pena y después que no desfallezcan, que este es un oficio de humildes, este no es un oficio de gallos, ni hay una manivela que ayuda a hacer los libros. Los libros cuesta mucho esfuerzo hacerlos, lo que no significa que sea un trabajo penoso, al revés, es un trabajo delicioso, pero tardas mucho tiempo y la literatura te derriba casi cada día y hay que levantarse y volver a intentarlo y encontrar el placer en eso, en ser descabalgado también. Y que tengan paciencia y que no desfallezcan y que con humildad y con trabajo y con tesón y con buenas ideas las cosas pueden acabar saliendo. Y luego que se fíen de la gente que se tienen que fiar, que encuentren 2 o 3 compañeros de viaje que les digan de verdad si lo que están haciendo merece la pena o no, y que no tengan miedo en podar los textos, que hay ocasiones en las que fragmentos preciosos acaban siendo un bulto, un tumor en la historia y acaba impidiendo que rueden bien, y eso es difícil de discernir, es difícil de distinguir eso que sobra, pero bueno, que se apoyen en otra gente. Pues escribir es un trabajo muy, muy solitario y necesita, a veces estamos metidos dentro del bosque y necesitamos un poquito de perspectiva para ver bien los árboles. Pues muchas gracias, Domingo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tony. Nada, hasta cuando quieras y mucho ánimo y mucha suerte.